Carlos, por acabar con este asunto, es evidente que Hugo Chávez está ya consolidado, lo han dicho ustedes como líder, pero ¿hasta qué punto su presidencia no es la consecuencia directa de otros gobiernos anteriores que han hecho una mala gestión, una corrupción en un país rico, en un país que funcionaba razonablemente bien hace 30, 40 años y que se ha hundido precisamente por la corrupción de presidentes anteriores? Sin duda, Chávez al principio ganó el favoritismo de toda la nación. Yo que ataqué continuamente al anterior régimen, los regímenes de Acción Democrática y del mismo COPEI, del cual fui embajador. La época de Caldera. De Caldera, el segundo periodo de Caldera. Yo consideraba que la causa del mal en Venezuela era los adecos y los copellanos por la corrupción y el mal gobierno. Que ya no existen. Que ya no existe prácticamente. Pero es que a diferencia de lo que decía Erika, es que el caso de Chávez es distinto, porque el caso de Chávez es la cantidad de dinero de que dispone y que reparte. Y no se preocupó en los 8 años pasados, no se preocupó de hacer ni siquiera una acera, sino de fundar cosas fantasmas, como por ejemplo, para el problema agrícola decretó un día la agricultura hidropónica, y sembraban en las avenidas. La agricultura que no necesita tierra para crecer. Entonces lo sembraban en las agriculturas, en las avenidas por donde está traficando carros. Fracasó. Centrales azucareras novedosos no han producido todavía 1 tonelada de azúcar. Así ha sido todo. Chávez ha repartido dinero en todas formas, no solamente para el exterior, sino adentro ha repartido, ha regalado. Hombre, lo que pasa es que quizás estas misiones sociales, los planes de Chávez, la misión Robinson, que son misiones educativas, misiones en salud y demás, tienen un buen componente, porque al fin y al cabo nuestros países en América Latina, y por supuesto Venezuela no es la excepción, necesitan una serie de programas sociales. Lo que pasa es que desafortunadamente esos programas han caído en el clientelismo y en la corrupción. Entonces se enfermó prácticamente la medicina, lo que era la solución para todas estas situaciones de extrema pobreza, y por lo tanto Venezuela no sale de esta pobreza. Pero sin embargo el gobierno dice que sí, que efectivamente ha evolucionado de manera positiva y demás, pero al margen de esa situación, al margen de la situación de pobreza, de necesidad, de delincuencia, de tantas situaciones complejas que tiene Venezuela, yo creería que lo más importante es que se pueda recuperar el diálogo y la concertación, la confianza en un país que está fracturado totalmente por el discurso autoritario de Chávez y también por la extrema radicalización de la oposición, que ahora está totalmente desintegrada, que fue reunida de manera inteligente por el señor Rosales, pero que ya han amenazado que van a volver a atomizarse porque están desesperados frente a lo que significan estos 6 años de Chávez. Una referencia muy breve, que tenemos que terminar para hablar de otros países. El hecho de que haya Hugo Chávez concedido la nacionalidad a ciudadanos españoles, miembros de ETA, y el hecho de que haya indemnizado a 3 de esos ciudadanos españoles que han sido extraditados a España, ¿eso qué significa para usted? Significa una locura más de Chávez, que tan pronto da un bandazo como da otro, tan pronto ofende a España en una forma como después la halaga. El embajador nuestro esta mañana hablaba para demostrar lo bien que está Venezuela, el que los bancos españoles se hayan ido allá. Claro, la banca es la única actividad productiva en Venezuela, porque Venezuela importa todo de Estados Unidos, no produce ni 1 kilo de caraotas negras, que es el grano típico de allá. Todo es importado. No se puede hablar de una industria textil, por ejemplo, que es tan importante en el desarrollo de los países, que haya surgido. Todo es artificial, importado de Estados Unidos. Y entonces Chávez está atacando continuamente a los Estados Unidos, a Mr. Danger, que es un personaje de Rómulo Gallegos. La gente lo ha traducido aquí como Mr. Peligro, porque Danger quiere decir peligro en inglés. Pero Chávez lo ataca, pero al mismo tiempo le suministra todo el petróleo que necesita y importa todo lo que necesita Venezuela. Por eso nunca se va a dar una ruptura entre Estados Unidos y Venezuela. Se odian, pero se quieren. Tampoco va a haber nunca. No Exactamente. ¿Pero por qué explique eso? Porque Venezuela no se concibe sin Estados Unidos, sin tener cerca a Estados Unidos. Como bien decía Carlos, el 80% del petróleo de Estados Unidos, de Venezuela, va a Estados Unidos y se vende en 12.000 estaciones de gasolina. Lo procesa el petróleo de Venezuela, se procesa en los Estados Unidos, y por lo tanto tampoco a Estados Unidos, sobre todo ahora en un invierno, por ejemplo, le conviene deshacerse. Se dicen mucho, y ahí están diferentes organismos internacionales. Un interés económico. Hay unos organismos internacionales tratando de oficiar como apagafuegos entre los dos gobiernos. Ideológicamente pueden ser muy distintos, pero se necesitan. Carlos Capriles, dejamos ya Venezuela.
estamos hablando, en Ecuador ha habido un triunfo también de un líder que podemos decir con características muy semejantes a los de Hugo Chávez. Evo Morales es una especie de hermano menor. Frente a eso hay otra opción, que es la de Bachelet, quiero decir desde la izquierda. Posiblemente Lula da Silva tampoco se puede equiparar con el populismo porque es un planteamiento de izquierda, pero digamos más tranquilo, más sosegado. Al final Latinoamérica va a conseguir tener regímenes de izquierda después de haber sufrido dictaduras militares de derecha que trataron de evitarlos. Claro que sí, hay casos muy divertidos. Bueno, el caso de Brasil es un caso, el líder que se creía que iba a ser un gran líder no es ya que el líder de izquierda, pero hay un caso muy divertido que es el de Nicaragua. Daniel Ortega, que como decimos en España, ha sido un guadiana, ha salido. Daniel Ortega era un guerrillero y perdió el gobierno porque lo tuvo un tiempo. Y después lo que primero hizo ahora es casarse con la religión. El cardenal lo casó con una querida que tenía hacía 28 años y con la cual tenía 8 hijos. Y como ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que se transformó. Que es muy diferente el viejo Daniel Ortega que este Daniel Ortega de ahora. Lo mismo hizo Rafael Correa en Ecuador, que durante este pequeño trocito de campaña hacia la segunda vuelta suavizó mucho su discurso frente al tema de Chávez, porque evidentemente estos líderes, estos caudillos que se amparan bajo todo el tema del populismo y demás, saben que no pueden ser tan extremadamente radicales porque generan inquietud, no solo a la comunidad internacional, sino dentro de sus mismos países, generan preocupación, generan inquietud y nadie les vota. Pero aparte de todo, yo creo que ellos también son un poco inteligentes, o por lo menos medianamente inteligentes, en el sentido de que saben que utilizando ese discurso extremista no van a ir a ninguna parte. Mucho dice, mucho bla bla bla, mucho tilín tilín y poco de paletas, dicen en mi país, pero ellos saben que no pueden llevar el tema económico al extremo porque entonces el país se les va a derrumbar. Erika, usted es una de las periodistas de más prestigio, de referencia en Latinoamérica. ¿Tiene usted la sensación de que hay una posibilidad de que aumenten esos regímenes populistas o supuestamente de izquierdas o demagógicos, precisamente porque Estados Unidos ya no tiene el objetivo puesto en Latinoamérica, sino que está más preocupado con Irak, con Oriente Medio, con el terrorismo internacional? Mire, yo básicamente siento que Estados Unidos sí ha tenido su cuota de responsabilidad en todo el surgimiento de estos regímenes de izquierda en Latinoamérica, por lo que ha supuesto el fracaso del consenso de Washington, que a principios de los 90 se establecía gobiernos neoliberales que defendían las privatizaciones, cero proteccionismo y demás. Y América Latina durante ese lapso creció solo al 1.5%, no se redujo la pobreza, a pesar de que todos los líderes en América Latina prácticamente se les impuso seguir ese modelo económico. Entonces, de alguna forma, ese fracaso ha encontrado un filón en discursos como el de Hugo Chávez, como el de Rafael Correa, como el de Evo Morales, porque tiene razón en este sentido, que América Latina necesitaba un cambio. Lo que pasa es que, repito, ellos no lo van a llevar al extremo, no vamos a decir de la noche a la mañana somos esto y luego vamos a hacer algo totalmente distinto, porque las economías se caerían y ahí sí estaríamos incurriendo en un verdadero populismo, en un populismo radical y no creo que alcancemos a llegar hasta allá. Sí hay unos discursos con una retórica un poco preocupantes, pero en el tema económico, cuando la cuestión económica empiece ya a causarnos verdadera preocupación y angustia, es ahí donde hay que encender las alarmas. La economía es más dependiente, sin duda, esas economías, excepto Venezuela, que afortunadamente... Sí, Venezuela es caso aparte. Claro. El caso de Bolivia, por ejemplo. El caso de Bolivia, Evo ha cambiado mucho su discurso. Evo está pactando con Brasil, sí, arreglando el problema con Brasil. Y el caso de Ecuador es más divertido. En el caso de Bolivia hay... desde su punto de vista, de un planteamiento inicial que era nacionalización, radicalización, rechazo, digamos, a los fantasmas, ¿no? El rechazo a la conquista española, etcétera. ¿Hay un planteamiento más realista ahora, cree usted? Claro, sí, está cambiando mucho Evo Morales. Y en Ecuador es una economía también muy dependiente, para decirlo con una sola cosa. Una de las principales exportaciones de Ecuador son flores. Sí, a Estados Unidos. Estados Unidos. ¿A dónde va a ser? Es decir que 70% de la producción Venezuela, de rosas va a Estados Unidos puede cerrar el cauce, la importación de flores, no le cuesta nada, pero ya petróleo es otra cosa, ¿no? Sí, así que es muy